Nuestro siguiente invitado generalmente llega a las 10:30 de la mañana y antes, obviamente, para lo que es su espacio de cada día jueves. Pero ayer recibimos un llamado de don Luis, y perdone por la infidencia, perdone por compartir un dato personal de don Luis, pero nos pidió el cambio de horario porque nos decía: tengo a las 12 mi pasaje listo en Tacho APA para viajar. No lo quiero decir, pero igual lo voy a decir. Me llamaron porque estoy postulando para ser juez de Rancagua. Yo le dije: ¿estás seguro, don Luis? Vamos a ver. Tengo buenos amigos. ¿Cómo está, don Luis? Buenos días. Buenos días, Leito. Muy bien. Rancagua. ¿Así que no se nos va a Rancagua? No, Leito, Rancagua no. Menos ahora. El desastre de Rancagua. Claro, no. De ninguna manera, Leito. Estimado señor de las marionetas. ¿Ah? Somos todos unas marionetas que nos guiamos por estas. Pero es usted el que mueve los hilos acá en la radio. Yo soy una simple marioneta. De hecho, me dicen Pinocho. Es más, voy a terminar saliendo algún día de madrugada acá con todo lo que usted mueve. Iremos. Y la boca le queda ahí mismo. Iremos. Así que la gente no cree que fui yo. Fue usted el que me dijo: ¿sabe qué? Ya que no se quiere ir, venga más temprano. Como dice Luis Fonsi y Demi Lovato: no eres tú, soy yo. Eso es verdad. Don Luis, en el día de hoy, y antes que lo perdamos en su viaje a Rancagua, vía Tacho APA, por favor, Leo, o vía Norte, expreso, o en buses LIT, Olivac. ¿Qué otra marca de buses hay como...? ¿De eso antiguo? Eso no. Antiguo, eso que era Noruega, ¿se acuerda? Expreso Norte. Oh, ¿verdad? Ese acordeón. ¿Acordeón qué llamo? Solo Dios sabe si vuelvo. En el día de hoy, don Luis, tenemos un tema de verdad notable, porque más de alguien puede estar con pesadillas, sí, puede estar con crisis de pánico, y no lo digo en tono de broma, sino que lo digo muy en serio. Puede estar con tantas complicaciones psicológicas cuando escucha la siguiente palabra, don Luis, que será la protagonista del día de hoy en su espacio. Yo pensé que iba a decir matrimonio, pero no. No es esa matrimonio. Es la segunda causa. No, Leito. Hoy día lo que vamos a ver es el embargo. Ya. Igual, como dice usted, es una palabra bastante complicada que cuando la persona la escucha, comienza de inmediato con algunos trastornos porque empieza psicológicamente a dejar de dormir, a ponerse rabioso, a ponerse ansioso, precisamente por la amenaza incluso a veces inescrupulosa que hacen algunas personas de llegar a embargarle sus bienes por alguna deuda. O antiguamente las oficinas de cobranza. Sí, que tenían esa, si no se pone al día. O sea, no sé si antiguamente todavía sigue la oficina de cobranza, Leito. Ah, todavía. Pero lógico, pues. Todavía siguen las oficinas de cobranza. Pero ya no pueden hacer esa amenaza. ¿A eso es lo que voy yo? ¿O todavía lo hacen? Lo que pasa es que por ley no se puede, ¿ya? Pero la realidad muestra otra cosa, ¿ya? Que se siguen utilizando hoy día algunas cosas de manera inescrupulosa, por ejemplo, mensajes de correo electrónico, mensajes de texto, llamadas, incluso en algunos momentos mandan unas supuestas cobranzas que vendrían del Poder Judicial indicando de que se le va a embargar los bienes, las cuales de ninguna manera vienen de parte del Poder Judicial. Entonces, por eso insisto, algunas instituciones, no todas, aclarar, no todas, inescrupulosamente buscan la posibilidad de obtener el pago a través del temor, ¿ya? Por eso la idea es que hoy día quedemos un poquito más informados, nos demos cuenta de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y asegurarse cuándo efectivamente la cobranza viene de un tribunal de justicia o cuándo es una cobranza extrajudicial. Ahora, como siempre lo hemos dicho, que esto no sirva para tener trampitas, sino que para que usted sepa cuáles son sus responsabilidades y ojalá no se llegue nunca a esto. Así es. Porque todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y deberes. Así es, Leito. La idea no es incentivar de ninguna manera el no pago, al contrario, la idea es que la gente ojalá no caiga en una situación de no pago para poder pasar por un embargo, que es una situación bastante difícil, sobre todo en materia familiar. Es la familia la que finalmente se trastorna todo el clima dentro de la casa. Porque a uno no solamente le embargan materiales, sino que también le embargan el alma. Neruda, sacúdete en tu cripta. Ya. No va a cambiar con eso lo marionetero que es usted, señor. Ese manipulador. Claro. Maneja los hilos. De Rancagua. No me mande para allá, Leo. Va la consulta. ¿Cómo comienza un proceso de embargo de bienes? Leito, mira, lo primero que hay que tener presente para que la gente
se informe, es que siempre un embargo tiene que tener un proceso judicial previo. No existen los embargos que no sean por medio de los tribunales de justicia. Esto quiere decir que siempre tiene que haber un decreto de un juez en donde se esté tramitando lo que se conoce como juicio ejecutivo, ¿ya? El juicio ejecutivo, el nombre viene de ejecutar, es decir, en este juicio ya no se va a tratar de alguna manera, determinar si se debe o no se debe. Eso ya fue parte de otro juicio que era un juicio declarativo. Okay. Pero cuando hay un juicio ejecutivo, o juicio de embargo, que lo conocen todos, aquí el tribunal lo único que se va a limitar es a cobrar. Por eso, distinto a lo que mucha gente piensa, dice, oiga, ¿y puedo ir a pagarle al tribunal en cuota? Imposible, ¿ya? Imposible, porque ese trámite ya se encuentra vencido frente al acreedor que usted tenía. Usted ya tuvo la posibilidad de repactar, de negociar en cuota, de pagar un pie, todo lo que pudo haber sido. Pero como no se llegó a pagar, ahora el tribunal se encarga solamente de que usted pague, ¿ya? No hay posibilidad de poder prorrogar ante el tribunal. Entonces, la idea acá es que en este juicio, primero hay que tener clarísimo de que de ninguna manera cualquier documento ajeno que no venga enviado por un tribunal de justicia es un embargo, ¿ya? Eso es lo primero. Así se inicia un embargo, se inicia a través de una demanda, la cual le va a llegar a su domicilio. En esa demanda va a indicar la demanda que elaboró el acreedor, indicará y vendrá junto con una resolución judicial que dice cómo se pide, despache ese mandamiento, ejecución y embargo, e indicará que se pueden embargar todos los bienes que estén a manos del deudor. Y esto va a ser entregado por un receptor judicial, ¿ya? Con eso usted está notificado del embargo, de que comenzó el proceso. Una vez notificado, Leo, tienes un plazo bastante breve para poder defenderte y oponer excepciones, que son 4 días. Por lo tanto, si a usted le llega en algún momento una demanda de embargo, de inmediato reaccione. De inmediato vaya a ver un abogado. No se deje estar. No, porque hay personas que dicen, es que lo encontré ahí, ¿sabe cuándo le llegó? Mira, me llegó hace como 2 semanas. Después de 2 semanas no se pueden oponer excepciones. Incluso usted podría haber tenido pagada la deuda, y dentro de esos 4 días usted tiene que demostrar que está pagado y que está mal hecho el embargo. Y ahí queda en nada. Y si no lo hace, el tribunal le va a decir, señor, ya prescribió el plazo que usted tenía para defenderse, ahora pague. Entonces, los plazos en materia procesal civil son fatales. Cuando digo fatales, son improrrogables, se extinguen por su sola llegada, por lo tanto, si no lo hizo, perdió. ¿Ya? Yo tuve una situación, conocí un caso de otra persona en donde demandaron por no pago de facturas. Pasaron los días, la empresa se defendió diciendo que no era efectivo el pago, pero nunca demostró que no estaba hecho el pago. Llegó un momento en que se decretó la orden de embargo para remate y ellos encontraron las facturas pagadas y además las transferencias electrónicas. O sea, comprobaron incluso con los cheques que se habían pagado en el banco. A última hora. A última hora. Lo mostraron al tribunal y el tribunal lo rechazó. Le dijo, no señor, porque ya no es el plazo para que usted demuestre el periodo de prueba. Pasó, por lo tanto ahora es ejecución. Así de tajante. Así de tajante. Entonces por eso es importantísimo en este sistema de que las personas apenas reciban la demanda de embargo, tienen 4 días hábiles. Y que recuerden que el día sábado es hábil. ¿Ya? Si le notificaron un jueves, el día de hoy tiene viernes, sábado, lunes, martes, ¿ya? Entonces, para que lo tomen en consideración, porque el gran detalle respecto a los juicios de embargo, Leo, es que la gente llega después de los 4 días. Y después de los 4 días no queda más que asumir y tratar de llegar a un arreglo con el acreedor. Aunque uno haya pagado. Es que si has pagado y no te defendiste, perdiste el plazo para poder hacerlo. Entonces después se transforma en algo bastante engorroso tratar de demostrar eso. En algún momento podría llegar incluso a una acción en contra del acreedor diciéndole que él te está de alguna manera cobrando algo que está pagado y podría llegar incluso a acusarlo del delito de estafa. ¿Ya? Porque si bien es cierto, en materia civil no te defendiste, te van a ordenar pagar 2 veces una deuda, probablemente la vas a pagar, pero como tú tienes cómo demostrar que eso ya estaba pagado, puedes decir que de mala fe esta persona te cobró 2 veces y lo puedes llevar incluso al área penal por el delito de estafa. Okay. Ahora, hablamos de embargo, don Luis. ¿Nos podría usted definir con su sapiencia, con su expertise, con su conocimiento como futuro juez de Rancagua, qué es
el embargo, don Luis. No me asocie, por favor, a ese señor de Rancagua que... Señores. Bueno, son señores, pero hay uno que es bastante conocido hoy día, Sí. ese señor magistrado. No me asocio con él porque los antecedentes que él tiene no se igualan a lo que uno hace. Uno trata de ser un humilde obrero del derecho nomás, ¿ya? Que antecedentes, un verdadero prontuario. Tiene un prontuario. Peor que conductor de Radio X. Hoy está saliendo la corrupción por todas partes, Leo. ¿Ah? Ay, mire, bueno. Yo soy la punta del iceberg Sí. a nivel de radio. Y eso que no hemos analizado los locutores, Leo. Dejémoslo ahí nomás. No, ¿Qué es un embargo, don Luis? Mejor vamos con lo importante. Vamos con lo importante, Leo. Te cuento un poquito, Leo. Mira, tú sabes que el embargo en un primer momento no era lo que tenemos hoy. Antiguamente, incluso en Roma, cuando se iniciaron las primeras instituciones civiles procesales, el deudor, cuando no pagaba, ya lo que se permitía por la ley en ese momento era que el acreedor pudiera incluso hacerse pago con la persona del deudor, es decir, podía tomar preso al deudor, lo podía llevar a su casa, lo podía tener en una celda durante unos días, Ya. alimentarlo con agua y harina, luego lo podía llevar al mercado, lo podía vender como esclavo. Si las personas no lo compraban, lo podía llevar 2 veces, incluso después podía solicitar si alguien quería hacerse cargo de la deuda de este deudor, y si definitivamente no obtenía el pago, podía disponer de la vida del deudor. ¿Ya? Y cuando los deudores eran, en este caso los acreedores eran varios, lo podían descuartizar y se repartían las partes del cuerpo. Qué tétrico, Luis. Pero es que así comenzó el tema del pago. Antiguamente se podía hacer pago con tenía penas corporales. ¿Ya? Esto pasaba en Roma, ya pasaba en Roma. Entonces, incluso se hablaba en esa época de la venganza privada, en donde las familias podían ir y vengarse de las personas cuando había una situación de deuda. Esto cambió, se suavizó y después se determinó que ya no se podía hacer cobro de las deudas, sino que solamente en los bienes del deudor. Okay. ¿Ya? Por eso hoy día, porque si no hoy día tendríamos una cantidad de gente descuartizada y muerta en Chile. Entre ellos yo. Bueno, imagínese. Ahora no sé si la gente se querrá quedar con una parte suya después. 3-0. No creo, ¿cierto? No creo que se van a quedar. No, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor que lo compren. Ni en mi casa. Nadie pagaría la deuda. Nadie, ¿no? Nadie pagaría la deuda. Entonces hoy día solamente se puede ejercer el embargo en los bienes del deudor. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se obtiene a través del embargo es que a través de una resolución judicial, el tribunal ordena que se pueda apreender los bienes que usted tenga, bienes muebles o inmuebles, hasta el monto de la obligación que usted tiene. Y aquí hay un cumplimiento forzoso del pago de la obligación. La idea aquí es que solamente tomamos tus bienes. El tema es, ¿y si no tengo bienes? Porque hay personas que no tienen bienes. Sí. Hay personas que viven de allegado, hay personas que arriendan, que no tienen ni siquiera bienes muebles porque arriendan la casa amoblada, o efectivamente no tienen nada, viven en un vehículo, por ejemplo. ¿Ya? Aunque suene extremo, hay gente que sí lo hace, Sí. sobre todo algunas personas del transporte. Aunque también hay otros que son bien pillines, que tienen muchas propiedades, pero las tienen otro nombre. Como el caso suyo, Leo. Entonces, en esos casos, Leo... Oye, goleada. Pero si, ¿por qué no cuenta sus experiencias personales en vez de poner ejemplos? Diga, mira, yo las tengo a otros nombres. Ya estoy asesorado ya. Ay, Rancagua llega luego. Traslado. Ya. No, entonces, hay gente que no tiene bienes. Lo que tiene que quedar en claro, Leo, es que si la persona del deudor no tiene bienes, por mucho que se decrete un embargo, va a ser imposible cobrarle. ¿Ya? Imposible. ¿Por qué? Porque por ley solamente se puede hacer ejecución de la deuda respecto de los bienes. Si no tienes bienes, no tengo dónde cobrarte. Entonces la persona va a seguir libre, con su vida común y corriente, y sin afectarle ninguna sanción legal. ¿Por qué? Porque en Chile está prohibida la prisión por deuda. Según el Pacto San José de Costa Rica, que es un tratado internacional que Chile firmó, no se puede tomar detenido a la persona, en este caso arrestarlo ni meterlo preso, por deber o tener una deuda. Okay. La única excepción que podríamos hablar que tiene una prisión por deuda es el tema del incumplimiento en materia de pensiones de alimentos, ¿ya? Okay. Pero que tiene que ver más con un incumplimiento en materia de familia. Pero respecto a causas civiles, en cuanto a deuda, ninguna posibilidad que vayas detenido. ¿Ya? Entonces, eso es el embargo. La idea es poder tomar los bienes, que el juez
de alguna manera los saca del comercio humano y después se ordena el remate y con ese remate se puede pagar la deuda a los acreedores. Usted recién nos comentaba, don Luis, que hay un plazo de 4 días para poder demostrar que uno sí pagó, pero ampliando un poco más el concepto, don Luis, ¿es posible detener un juicio de embargo? Mira, el juicio ejecutivo, que el juicio de embargo puede terminar primero con una sentencia condenatoria o absolutoria. ¿Qué quiere decir? Dentro de estos 4 días, Leito, que te acaba de indicar, tú podrías, de manera muy diligente, llegó la demanda, te acercas a un abogado, vas a él que es abogado y dices, tengo esta demanda, ¿qué puedo hacer? Ahí hay que revisar. Puede que a esta persona le hayan dado una prórroga. Si le dieron una prórroga, se interpone una excepción de que existe una prórroga, que son las que establece el Código de Procedimiento Civil, y con eso detenemos el embargo. Puede pasar que la persona haya pagado, pero que el acreedor hizo caso omiso de esto e igual te demandó. También podría ser. Puede haber que la deuda esté prescrita. Hay algunos títulos ejecutivos, como por ejemplo los pagarés, las letras de cambio, los cheques, las facturas, que prescriben en un año. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el momento que dejaste de pagar, si pasa un año y la persona nunca inició un juicio ejecutivo y después te demanda, tú puedes decir, está prescrito el título. Y al estar prescrito ese documento, no te pueden embargar. Entonces, importante asesorarse cuando tenga esos 4 días, que son muy cortos. Generalmente el brazo de cobranza de una tienda, ¿sí?, o de una empresa es la oficina de cobranza. Así es. En este caso, don Luis, ¿puede puntualmente una empresa de cobranza embargarme? Mira, Leito, lo importante en esta materia es tener presente que jamás una empresa de cobranza ni ninguna otra institución, puede ser un banco, una automotora, una tienda, un supermercado, por ejemplo, ninguno de ellos puede amedrentarte con embargar tus bienes. ¿Por qué? Porque primero necesita iniciar un juicio ejecutivo y que el juez ordene a proceder con un embargo. Por lo tanto, no puede una empresa de cobranza embargarme. Además, indicarle a las personas que alguna vez lo vimos incluso, la ley 19.659, si alguno la quiere por ahí googlear, 19.659, introdujo algunas modificaciones al Código Penal en lo relativo al delito de amenazas. Y dentro de eso agregó el artículo 296 y 298, en el cual se castiga las conductas consistentes en amenazas de un mal que no constituya delito, cometidas por parte de empresas de cobranza. Okay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ser deudor no es un delito. Ya, no es un delito. Por eso en algún momento cuando vimos la ley de insolvencia y reemprendimiento, dijimos que la nueva ley, o la de quiebra que le llamamos en esa ocasión, ya termina con el estigma de que el deudor es un delincuente. Eso no es un delito, sino que es más una situación que le puede pasar a cualquier persona, pero que de ninguna manera es un delito. Por lo tanto, si una empresa de cobranza me está diciendo, te voy a embargar, vamos a iniciar las acciones legales para quitarte tus bienes, y te empiezan a amenazar, puede caer dentro del artículo 296 y 298 del Código Penal, y podríamos iniciar un juicio penal en contra de la empresa de cobranza. Por lo tanto, atención a eso. Si alguna persona es amedrentada por alguna empresa, cualquiera sea, lo que tiene que hacer es denunciar este hecho al Ministerio Público, el cual iniciará una investigación por el delito de amenazas. Ahora, ¿cómo se puede comprobar eso? ¿Tienen por obligación, por ejemplo, las empresas de cobranza? Porque si se escribe una carta, obviamente queda registro, pero a nivel de llamada telefónica, ¿tienen la obligación de grabar las llamadas, las empresas de cobranza puntualmente? No, Leito, mira, incluso en el caso de las llamadas telefónicas, no existe ninguna obligación de grabarlas conversaciones. Es más, en algunas ocasiones dicen las empresas cuando lo llaman a usted, dice, mire, por su seguridad estamos grabando esta conversación. Eso en la práctica le están informando, pero usted perfectamente podría decir, no quiero que me graben. Okay, ¿Ya? ya. ¿Por qué? Porque las conversaciones telefónicas o las conversaciones de cualquier tipo están amparadas por la Constitución de la República, Constitución de nuestro país, el cual establece la privacidad en este caso de las comunicaciones y de la vida privada de las personas, debiendo tener un consentimiento expreso de parte de la persona que está hablando para poder hacer de alguna manera almacenar o hacer pública una conversación. Por lo tanto, usted puede decir, no quiero que me graben, ¿ya? Y si en algún momento lo están grabando, usted tiene todo el derecho a pedir esa conversación para que después sea tomada como un antecedente o una prueba.
¿Ya? Muchas veces pasa, Leito, que algunas empresas, incluso de telecomunicaciones, le hacen contratar a usted algunos servicios que nunca usted aceptó y dicen que están respaldadas con grabaciones. ¿Cuál es la idea ahí? Pídalas. Señor, ¿dónde está la grabación? Y si la grabación nunca llega, se le debería descontar cualquier cobro que estén realizando que no tenga un respaldo, en este caso en audio. Y ese audio tiene que estar con su consentimiento. ¿Ya? De nada sirve que digan, mire, por su seguridad estamos grabando esta conversación. ¿Y dónde está mi consentimiento? Debería decir, señor, en este momento vamos a grabar la conversación, ¿tiene algún problema con que así sea? Y usted dice, no, ninguno, listo, está su consentimiento. O sea, esa grabación, y no es que nos desviemos del tema, pero esa grabación incluso puede quedar inválida si que uno la recusa, por ejemplo. Así es. Lo que pasa es que en materia probatoria, la ley dice específicamente que cuando usted va a utilizar un medio de prueba tiene que haber sido obtenido de manera lícita. Y si ese medio de prueba fue obtenido de manera ilícita, el tribunal no lo puede considerar como medio de prueba. Por eso es importantísimo, cuando usted alguna vez vaya a una prueba que sea una grabación o que sea un video, si no fue hecho en la vía pública, requiere consentimiento. ¿Ya? Porque en la vía pública usted en este momento está expuesto y usted requiere tener un comportamiento más o menos acorde a lo que es la vía pública. Usted no podría decir, por ejemplo, es que me grabaron en la calle. ¿Por qué? Porque en la calle cualquiera tiene acceso a esa conversación. Pero cuando es dentro de un entorno privado, eso está resguardado por la Constitución Política de la República. Okay. ¿Ya? Se ha tocado así como tangencialmente el concepto de juicio ejecutivo. Y en este caso, ¿cuál es el fin de un juicio ejecutivo, don Luis? Mira, en conclusión, el juicio ejecutivo tiene por finalidad embargar los bienes y obviamente cobrar la deuda. Aquí tiene que haber siempre en el juicio ejecutivo un título, es decir, la persona que a usted le va a cobrar, por ejemplo una tienda, tiene que tener un documento que lo habilite para poder cobrarle dentro de un juicio ejecutivo y hacer un embargo. Por ejemplo, normalmente las casas comerciales a usted le hacen firmar un pagaré. Okay. Y ese pagaré normalmente queda en blanco y usted también le da un mandato a la tienda para que ellos puedan llenarlo una vez que usted caiga en morosidad. Ese pagaré normalmente dura un año, por lo tanto, desde el momento que usted dejó de pagar, cayó en morosidad, tienen hasta un año para poder hacer de alguna manera revivir, más que revivir, para cobrar la deuda. Algunas veces sucede que las tiendas, por razones, no sé, cualquiera pueden ser, se les pasa el año y no cobran. Y si presentara una demanda de embargo en un tribunal, el tribunal normalmente rechazaría la demanda. ¿Qué hacen estas empresas? Lo siguiente, y muchas personas que estén escuchando se van a sentir identificadas, que le llaman en este sentido. Le dice, señor, don Leonardo o don Leo, le estamos llamando de la empresa de cobranza, resulta que usted tiene una deuda por 5 millones de pesos con intereses. Le ofrecemos lo siguiente, que usted se acerca a la empresa, le vamos a hacer una rebaja del 100% de los intereses, además le vamos a repactar la deuda en cómodas cuotas, pudiendo pagar su primera cuota en 3 meses más. Lo que sí necesitamos es que venga acá para que acepte el convenio. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos invitando al deudor, al cual no le puedo cobrar porque prescribió el documento, que se acerque a la tienda con una oferta tentadora y me firme nuevamente un pagaré. ¿Y qué es lo que hace el deudor con eso? Revive la deuda. Entonces usted va como muy entusiasmado, mira, me condonan los intereses, se rebaja todo, tengo una cuota súper cómoda, en 3 meses más pago, ¿ya? Y usted va y firma. Inocentemente revive nuevamente la deuda y otra vez está endeudado por una cantidad de meses. No estoy incentivando de ninguna manera a que esto suceda, pero sí les estoy enseñando cómo funciona el sistema en materia de prescripción. Porque esto no es desconocido. Las tiendas lo conocen y es justo que el consumidor también lo conozca. Sí. Es justo, sí. Es justo que las cosas sean parejas. Así es. ¿Cuál es el plazo de prescripción de algunos documentos que se pueden utilizar para un embargo, don Luis? Los más utilizados, Leito, son el pagaré, que prescribe en un año desde el momento que usted dejó de pagar. Está la letra de cambio ante notario, un año también desde que usted dejó de pagar. Y también están los cheques. Los cheques también prescriben en un año, lo mismo que las facturas. ¿Ya? Hay otros documentos que prescriben en 3 años, pero estos que son los más usados, dentro de un año. ¿Ya? Ok. ¿Qué efectos jurídicos provoca el embargo en los bienes? Mire, si a usted le embarga, lo primero que va a pasar es que va a llegar un receptor judicial a la casa diciéndole que tiene que embargar los bienes. Va a hacer un inventario de los bienes, va a poner un listado, por ejemplo, tengo un living, tengo un televisor de 80 pulgadas en la casa de Leomart, tengo además un equipo que
que es como para tocar en un estadio, Leomar también. Entonces, todos esos lujos que tienen algunas personas que trabajan en la radio, puede llegar él y hacer un inventario. Una vez que hace ese inventario, Leito, esos bienes dejan de estar dentro del comercio humano, es decir, la persona que es la dueña y que ahora tiene los bienes embargados, está imposibilitado de vender o enajenar de cualquier manera esos bienes. O sea, no puede, por ejemplo, cambiar de hacer una venta para que quede... No. No. Si lo hace antes... Yo no he dicho nada, Leito. Yo tampoco. Yo no he dicho nada. Tampoco. ¿Ya? Lo he hecho, pero no lo he dicho. ¿Ya? Oh, lo acabo de decir. Si llega el momento del inventario y del embargo, usted desde ahí no puede disponer de los bienes. Los bienes dejan de ser comerciables. Y si usted hace algo con ellos, comete un delito que se llama depositario alzado. En la práctica lo que significa es que usted, cuando llega el receptor, la gente dice, es que me van a embargar. El solo hecho de que el receptor vaya y haga el inventario, eso ya es un embargo. Lo que después viene es el retiro de las especies, que es otra cosa. La gente siente que cuando se le retiran las especies del domicilio, ese es el embargo. No, el embargo es el momento en que el receptor va y hace todo el inventario de los bienes que usted tiene. Si usted tiene, por ejemplo, vehículos, ¿qué es lo que va a hacer el receptor? Va a ir al registro civil y va a inscribir la resolución del tribunal y va a quedar embargado el vehículo. Usted lo va a seguir usando, ningún problema. Si tiene una casa, se va a ir al conservador y se va a embargar la casa a través de una inscripción. Usted lo sigue usando, sigue siendo depositario. Pero no puedo hacer nada. Pero usted no puede disponer de esos bienes de ninguna manera, salvo que el tribunal excepcionalmente lo autorizara. Pero mientras tanto no puede hacer nada. Y si llega a hacer algo, se va a meter en un delito de carácter penal. ¿Ya? Por lo tanto, no intente venderlo, no intente transferirlo, no haga nada con el vehículo, porque va a ser responsable y una acción civil se va a transformar en una penal. Ahora, uno no es que esté insinuando, pero si por esas casualidades de la vida se da un día antes, ¿sí?, de que se decrete, no se puede hacer nada por parte del embargo. No. Ok. Si, no estamos insinuando nada. Si el bien no está disponible al momento que llega el receptor, ese bien no tiene ninguna imposibilidad de poder disponer. Podría usted venderlo, enajenarlo, traspasarlo, regalarlo, hacer lo que quiera antes de que vayan a hacer el inventario. Oiga, don Luis, se ha dado el caso de que algunas personas dan la dirección del trabajo. Sí. Y en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? El gran problema que pasa es que cuando se realiza el embargo, se realiza en el domicilio que aparece establecido en el banco, en la institución o el lugar que la persona haya dado como domicilio de él. Entonces, se podría realizar perfectamente el embargo en ese lugar, siempre y cuando al momento de notificar al receptor diga, acá vive don Leonardo, mire, ¿sabe qué? Leonard, y la boca le queda ahí mismo. Ya, don Leonard Mart Lillo, ya estoy. don Leonard Mart Lillo. vive acá, Marlillo. Ah, el martillo. Claro. Entonces, vive acá. Si dicen, mire, no vive acá, pero está trabajando acá en este rato y está por ahí. Ok, necesito notificarlo. Si lo notifica en la dirección, el juicio va a seguir su curso en ese lugar. A menos que se le indique al tribunal que ese no es el domicilio del deudor y que además los bienes que ahí están no le pertenecen. ¿Qué es lo que entra a jugar ahí? Lo que se conoce como la tercería. Ya. Hay que presentar una acción que se llama tercería. Se salvaron en la radio. Mire que usted Bueno, contó, van a embargar de nuevo. usted contó una vez que una radio habían embargado. Llegó la receptora. Sí, ¿ves? Llegó el carabinero. Se están llevando los micrófonos. ¿Ves? Se están llevando los computadores. ¿Ves? Sí, me acordé de eso. Casi me embargaron el martillo. Ah, no, no era yo. No, hubiera tenido que llevar una cajita chica. Un martillito. Esa me dolió, ¿ah? Muy fea, pero Me ya ha tirado tantas dolientes. debería estar acostumbrado ya, Buleo. Me ha tirado tantas, pero esta me dolió de verdad. No. Porque es verdad. Aparte del Chapulín Colorado, ¿quién me puede defender o cómo puedo defenderme en un juicio de embargo, don Luis? Leito, como le contaba recién, cuando esté dentro de los 4 días, que usted tenga para poder defenderse desde que lo notificaron el embargo, aquí expresamente, normalmente yo no doy normas, pero el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, si alguien lo quiere googlear por ahí, ponga artículo 464 Código de Procedimiento Civil, aparece un listado de todas las excepciones que puedo utilizar para oponerme al embargo. Por ejemplo, el tribunal es incompetente.
señor, usted es incompetente porque no es el tribunal que tiene la posibilidad de poder conocer el embargo. Primera excepción. Puedo solicitar, ¿sabe qué? Lo que pasa es que el demandado no tiene capacidad procesal para demandarme, por ejemplo, no tiene representante, es menor de edad, cualquier cosa de esa. ¿Sabe qué? Ya me están demandando por el mismo juicio en otro tribunal. Entonces, excepción del juicio. O la demanda es inepta, porque está mal escrito mi nombre, está malo el domicilio, está mala la deuda, tantas cosas. Y hoy día la ley establece 18 situaciones que yo tengo para poder defenderme frente a un embargo. Incluso, por ejemplo, el título, por ejemplo, el pagaré o la letra es falso, no lo firmé yo. Pueden pasar tantas cosas que ustedes pueden tratar de embargarlo. O indicar, por ejemplo, de que la persona me condonó la deuda, me dio prórroga, que es lo más recurrente, que fui a la empresa y la empresa dijo, no se preocupe, lo vamos a repactar. Y aun cuando lo repactan, le cobran después judicialmente. Eso, si usted se defiende dentro de los 4 días, usted frena el embargo, lo para de inmediato. Pero tiene que hacerlo en los 4 días. Y repito, si se pasa los 4 días, la cosa cambia de color. ¿Requisitos para el embargo, don Luis? ¿Qué requisitos? Primero, tienes que tener un título, un documento que permita poder embargar, ya sea un pagaré, una letra de cambio, una factura, un cheque. Además, esta obligación tiene que estar determinada perfectamente, es decir, me debe 5 millones, 6 millones, 7 millones, tiene que ser líquida, dice la ley. Por lo menos determinada, no puede ser, mira, me debe una cantidad de plata que hace rato ya no sé ni cuánto es, no, eso no sirve. Y además, tu acción para demandar no tiene que estar prescrita, es decir, tienes que demandar dentro de los plazos en que tu título no haya quedado sin efecto, ¿ya? ¿Qué debo hacer ante un embargo, don Luis? Primero, llamar a Abogados, okay. ¿ya? Utilizar asesoría profesional, porque lamentablemente una persona ante un embargo no se puede defender sola, ¿ya? Por ley requiere patrocinio legal. Es más, si está dentro de los 4 días y presenta un escrito y no tiene abogado, ese escrito no tiene ningún valor legal, ¿ya? Así que las personas, porque hay personas que yo me he topado, Leito, donde yo estoy en el tribunal, bueno, en el sistema más o menos ya antiguo, cuando era todo por escrito en carpetas, llegaba la gente allá con la deuda y decía, oiga, es que yo quiero hablar con el juez porque yo sabe que yo voy a tener plata, pero en un mes más, y quiero ver si podemos repactar, y llegaban allá prácticamente como cuando llegan a una empresa de cobranza para tratar de buscar facilidades. Eso no se puede dar frente a un tribunal. Eso es imposible. Frente al tribunal se tienen que realizar y ocupar las herramientas procesales que existen, y estas las conoce un abogado. Por lo tanto, no vaya al tribunal, vayan de un abogado, otórguele un mandato y entréguele a él el conocimiento de la causa. E incluso, si no hay muchas vueltas más que darle al embargo y resulta que usted ya no hay cómo sacarlo ahí porque está sobreendeudado y no tiene muchos bienes, se puede dar incluso la condición de poder declararlo en quiebra, que lo conversamos unos días atrás, lo declaramos en quiebra y aun cuando esté en un juicio de embargo, ese juicio de embargo se detiene y liquidamos todos sus bienes y al final termina saneado de las deudas. ¿Qué hacer, don Luis, si se embargan bienes que no pertenecen al deudor, sino que pertenecen a un tercero? Esto es muy frecuente, ¿eh? Sobre todo pasa con los domicilios en donde una persona arrienda, se endeuda, pone ese domicilio como su domicilio particular, después se va del domicilio y la dueña de casa le llegan las demandas de juicio ejecutivo. En ese caso, apenas aparezca esto, lo principal es que cuando vaya al receptor por primera vez diga, él no vive acá, esta persona fue arrendatario pero se fue, que por favor lo diga. ¿Por qué? Porque el receptor va a ir una vez y tiene que notificar personalmente, pero si no lo encuentra, tiene que él verificar si la persona se encuentra en el lugar del juicio. ¿Qué es lo que hace? Le va a preguntar a la persona que abre la puerta, señora, don Leo vive acá, mire, ¿sabe lo que pasa? Él no está acá, no vive acá. Pero si la persona dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que él sí vive acá, pero en realidad llega de noche, él lo va a dejar estampado en la búsqueda y va a ir una segunda vez, un segundo día y en un horario distinto. Va a ir nuevamente. Si está cerrada la causa en la casa y no hay nadie, el receptor normalmente va a golpear en la casa del vecino. Le va a preguntar, ¿vive al lado, señor Leo Mart? Sí, el famoso de la radio X. El martillo. El mismo, claro. Martillito. ¿Ya? Entonces, sí vive acá. Entonces él dice, lo que pasa es que sabe que el vecino es Leo, pero normalmente trabaja todo el día porque tiene más pitutos que abogado. Fútbol. ¿Qué abogado? Tiene más pitutos que incluso creo que lo van a trasladar a otros países, ahora Argentina lo pide. Entonces puede que esté de viaje en algunos de esos tours que está haciendo locución. Entonces dice, si vive ahí,
basta con que un vecino o una persona diga que usted está en el lugar del juicio, él lo deja estampado, y uno como abogado, cuando llegan esas dos búsquedas que fueron negativas, pero que una persona dijo que usted vivía ahí, lo mandamos a notificar una tercera vez, y ahí no es necesario encontrarlo, Leito. Basta con que la demanda vaya por debajo de la puerta, ante jardín, o se deje ahí mismo, en la casa donde sea. Ahora, puerta, si alguien miente, por ejemplo, y dice, no vive acá, pero se comprueba que vive ahí, ¿para la persona que miente hay algún tipo de sanción? No, en este rato, o sea, podría haber una sanción, eventualmente una sanción penal y todo un cuento, pero nadie nadie hoy día Pregunto yo. se va hoy día a desgastar tratando de demostrar que una persona mintió o no mintió, ¿ya? Porque en la práctica incluso usted puede decir, él no vive acá, bueno señor, ¿cuál es su nombre? No lo voy a dar. ¿Firma? No, tampoco voy a firmar. Usted no está obligado a hacer nada. Ya. Nada. Entonces, ahora si usted dice, sí, mire, yo me llamo Leo Martillo, ¿ya? ¿Usted es el gran martillo? Claro, no, usted es el martillito. Sí. El torcito. ¿Qué pasó? Hace frío. Hace frío. Es lo que hay, es el tiempo. Se empiezan a soltar algunas cosas, pues Leo. ¿Ya? Con el tiempo. Confesiones personales de Don Luis Cuadra hasta ahora. Entonces, ¿qué hacer ahí, Leito? Si es que te llegan a notificar, lamentablemente, y la persona no está ahí, inicias un juicio de tercería. Tercería se llama, ¿por qué? Porque es un tercero que no tiene nada que ver con el juicio, que se tiene que hacer parte de este juicio de embargo, y tiene que demostrar que los bienes de la casa son de él y que no le pertenecen al deudor. Si fuera una cuarta persona sería cuartería. Vamos con las preguntas. Señor. Vayas a Rancagua, Don Luis. Sí. Se va a evitar todo esto. La idea es sacarme de alguna manera. Buenos días, una consulta. ¿Tesorería puede embargar? De todas maneras, Leito. Es más, Tesorería es una de las instituciones que más embarga por no pago de contribuciones. Ya. Si no, lean el diario para ver qué dice. Tesorería embarga la siguiente inmueble por no pago de contribuciones. Recuerden que el Estado, cuando actúa a través de, como persona jurídica, se llama fisco, y el fisco no perdona. Papá fisco. Buenos días, una consulta. En caso de que se notifique un embargo a una persona que vivió en el domicilio que yo compré, ¿qué debo hacer? Usted lo acaba de decir, pero nunca está de más, rapidito. Sí. ¿Qué tendría que decirle? ¡Ay, qué manera! Se fue sutilmente sacarme, No. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, en este rato, si compró la propiedad, haga una tercería y como prueba acompaña el contrato compraventa de la propiedad. ¿Las deudas en tiendas prescriben? ¿Solo el banco me puede embargar? No es así. Cualquier institución le puede embargar. Tanto el banco como las tiendas firman el mismo documento, que es un pagaré, y prescribe después de un año de que usted haya dejado de pagar. Mi hermano vive con mis papás y no es dueño de nada de la casa. Tiene una deuda con una financiera. Si llegaran a embargar, ¿se podrían llevar las cosas que no son de él? Así es, Leito. Se podrían llevar las cosas que no son de él y la mamá o la dueña de la casa tendría que hacer un juicio de tercería. A ver, ¿qué más tenemos acá? Le podría preguntar al abogado para que me pueda orientar con lo siguiente. Si el día de mañana yo decido comprar un vehículo de emprenda y de mi parte requiero liquidar la deuda para que el vehículo pase a mi nombre o levantar la prenda, ¿cómo se puede hacer para ello? ¿Tendría que investigar a qué financiera es y todo eso? Claro, lo que ¿Tiene pasa... que ver con el tema o no? No, pero tiene que ver con una prenda. Cuando existe una prenda, lo que hay que hacer es que tiene que estar pagada la deuda total del vehículo, y una vez que está pagada, la institución financiera que estableció la garantía tiene que levantar ellos la prenda. Por favor, solamente pregunta sobre el tema. Ya. Por favor. Bueno. Es que perdemos la prioridad del tema, Dolly. Perdón que lo corte. No, sí, ya estoy acostumbrado. Tiene más cortado, sí. No tengo bienes. No me pueden cobrar. ¿Qué pasa con DICOM? ¿Se puede borrar o sigue en DICOM? Sigue en DICOM durante todo el tiempo que usted tenga la deuda. Lo que sí, según la ley de protección de datos, pasados 5 años aproximadamente, se borran automáticamente las deudas. Si no se borran automáticamente, usted puede ir directamente a DICOM y pedir que se elimine. Don Luis. Don Leo. Formas de comunicarse con ustedes. Elqui Abogados. Leito, para que nos llamen, tenemos el teléfono el 244-8174, 244-8174, o al teléfono móvil 976-555520, 976-555520, o por correo electrónico al correo contacto@elquiabogados.cl, o en nuestra página web www.elquiabogados.cl. Ok, don Luis. Muchas gracias, don Leo. Un gusto como siempre. Sí. Me ha hecho pebre,
me ha hecho papilla. Fuertes declaraciones. Pero bueno, estoy tan acostumbrado a eso, don Luis. No, yo me he acostumbrado más. Pero usted me cae tan bien que le voy a regalar una canción. ¿Cuál? No, elíjala usted, don Luis. Pero una buena, Leito, una que le ante el Ah, ánimo. no, si todo lo que hemos tocado hoy día es malo. Ay, todo lo que hemos tocado hoy día es malo. Bueno, ahora saco un palo y me... Un martillo. Claro, Todo lo que hemos no. tocado hoy día está No, malo. pues saque algo con lo que me haga daño, culeo. Hoy día es goleada. Claro, si ¿para qué? Si voy- Se ofrece el locutor para trabajar en otra radio a esta hora. Claro, si- Cobra poco. no, eso no es cierto. Cobra poco. Eso no es cierto. Se busca locutor que esté de 10 a 11 de la mañana. Se paga poco. Oh, No. Pero no va a ir. Ya, Leito, un tema así alegre como el de Miguel Mateo. Llámame, ¿puede ser? ¿Lo tiene por ahí? ¿Está buscando los cassettes? ¿Se lo quiere dedicar al juez de Rancagua? No, Si me necesita. no. A toda la gente que necesite el que abogado que nos llame. Del teléfono nuevamente, don Luis. 976-555520. Pero de lo más lento, don Luis. Perdón. Yo hago lo que se dan cuenta quién es el mandado acá. 976-555520. ¿Ya? Paso dato. Paso dato. Dele. El estudio jurídico está vendiendo una casa aquí cerquita de la radio, Leito. Ya, por si alguien quiere. ¿Ya? Algo más, digo yo. Un datito. ¿Ya? Si alguien quiere la casa, aquí en Ley de Urrutia vendemos una casa, una persona que fue a... La tuvimos que sacar con fuerza pública la gente. No me digas. Sí, que es fuerza pública. La persona dijo, no queremos más arrendar esa casa, la vamos a vender. Así que como datito también, si a alguien le interesa comprar una casa acá cerquita, el estudio jurídico está vendiendo casas. ¿Tiene baño? Sí, tiene Me interesa entonces. 2 baños, Leito. Ah, no. 3 habitaciones, piso alfombrado, tremendo patio, 2 estacionamientos, rejas. Es la tremenda casa, Leo. Y aquí cerquita en la radio. ¿Y tiene baño? 2 bañitos. Cuente conmigo entonces. Sí, porque usted parece que No, con la no, deuda no, está no, todo. Hasta luego, don Luis, un gusto. Hasta luego, Leito. Buen viaje a Rancagua. Que tenga una buena tarde. Futuro juez de Rancagua. Un saludo a toda la gente, un abrazo. Chao, Luis. Chao.